Capítulo 10. Un caballero en el valle. Al aterrizar el transporte de cabeza de toro, Jaune disfrutó del vuelo esta vez. Podía ver cómo Beacon se encontraba a mayor altitud, con los acantilados que protegían tanto la academia como parte de las defensas naturales de Vale contra los Grimm. Había un camino entre la escuela y la ciudad, pero tomaba más tiempo que volar. Además, desde arriba podía ver la enorme muralla que rodeaba Vale. Fue impresionante verlo. Jaune venía de una ciudad pequeña, más bien un pueblo. Tenían su propia muralla, pero nada tan impresionante como esto. Al bajar del transporte al aterrizar, respiró hondo. Eso fue mucho mejor que mi primer vuelo. Pensar en cómo había vomitado en la bota de Jan le hizo estremecer. Al menos ahora, con valor, no tendría que preocuparse por eso nunca más. Gracias por eso, por cierto de nada, es algo sencillo corregir tu oído interno. Jaune miró a su alrededor mientras se dirigía a la ciudad. No había estado allí desde el primer día antes de ir a Beacon. Recordó cómo había llegado en tren el día anterior y había pasado la mayor parte del tiempo buscando un hotel barato para pasar la noche. Lo encontró, pero había dormido mal esa noche, de los nervios que sentía. El primer paso fue conseguir algo de comer. Él y Valor tendrían mucho apetito. Dada su dieta ahora tan peculiar, Jaune prácticamente encontró un lugar con pescado y luego otro con chocolate. Tiene que haber una manera más efectiva de atraparte, ¿cómo era?, preguntó Jaune en voz alta, mordiendo una barra de chocolate. Fenetilamina. El simbionte y Jaune tardaron días en encontrar la palabra que correspondía con el químico que necesitaba. Bien, me pregunto si las venden en pastillas. Jaune recordó cómo, durante su entrenamiento con Jan, ella le contó a algunas personas que usaban suplementos y proteína en polvo para ganar masa muscular. Ahora que estaban en la ciudad, quizás habría tiendas que las vendieran y que pudieran visitar. Vale la pena intentarlo. Jaune revisó su pergamino en busca de tiendas que vendieran suplementos, y para su sorpresa, sí. No era de los que la gente suele comprar, ya que solo unas pocas tiendas parecían venderlos. Le tomó una hora de caminata desde su posición encontrar la tienda. Llevó 2 frascos por si acaso, ya que ninguno de los dos sabía cuánto podrían obtener de una sola pastilla. Después de la compra, siguieron buscando un lugar para empezar a practicar. Mientras mira a su alrededor, Jaune decide abrir una de las pequeñas botellas blancas y traga en seco la pastilla que contiene. Entonces, ¿cómo es eso? Oh, eso da en el clavo. Jaune siente que el simbionte lo disfruta. Aunque disfruto de la comida, todavía queda muy poco. Esto nos ayudará. Ya siento que me lleno de energía, me alegra saberlo, dijo Jaune, sonriendo mientras lo guardaba. ¿Cuántos crees que necesitarás? Empieza con 1 al día y seguiremos a partir de ahí. Jaune asintió. Si este entrenamiento fracasaba, al menos sacarían algo en claro. Tendría que acordarse de tener una reserva de pastillas a mano. Era como tomar vitaminas para una deficiencia, supuso. Caminaron durante la siguiente hora y llegaron a una zona más comercial de la ciudad. Todavía había mucha gente. Esto no sirve de nada, suspiró Juané, frustrado. Ojalá conociera mejor la ciudad. Prueba ese callejón. Jaune percibía hacia dónde apuntaba el simbionte. Era un callejón anodino, así que caminó por él. Vio que tenía un espacio abierto más amplio, con algunos contenedores de basura y un par de puertas traseras que daban a las tiendas. Pero lo que sí notó fue que, si se adentraba unos metros en el área más amplia, no lo verían desde la calle. Supongo que esto es tan bueno como cualquier otro. Jaune suspiró. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Déjame entonces. El traje empezó a formarse alrededor de Jaune. Era extraño cómo se transformaba, desprendiéndose de su cuerpo y rodeándolo. Aunque el traje cubría todo su cuerpo, la máscara no parecía una máscara. Era como si pudiera ver perfectamente a través de ella. No, espera. Era como si también sintiera el mundo a su alrededor, como si todo su cuerpo estuviera conectado a sus sentidos. Ya había sentido un poco de esto antes, pero con el simbionte completamente expuesto, era como si todos sus sentidos estuvieran activados y trabajando juntos. Jaune se sintió más consciente que nunca en su vida, y ahora se sentía más fuerte, más poderoso. ¡Guau! Esto es increíble. Se miró las manos y las flexionó. Podía sentir la tela como si fueran guantes de verdad, pero sentía los guantes como si fueran su piel. Era una sensación extraña, cuanto menos. Bueno, ¿y cómo subimos? Jaune miró hacia la azotea del edificio. Hay varias maneras de que Valor enviara imágenes de huéspedes anteriores. Una convertía sus dedos en garras y las usaba para trepar, junto con las garras en los pies.
Otra había hecho que la superficie de las manos tuviera pequeñas fibras que se adhirieran a ciertas superficies, y otra extendía el simbionte como un látigo desde el brazo para agarrar y jalar. Bueno, tengo algunas opciones. Mejor probarlas todas. Se miró las manos y pensó en garras. Vio cómo los dedos se transformaban lentamente en puntas. Podía sentir lo mismo con los pies al mirar hacia abajo. Genial, de acuerdo, hagámoslo. Jaune hundió los dedos en la pared de ladrillos y los sintió penetrar. Fue como meter los dedos en arcilla en lugar de ladrillo. Había resistencia, pero aún podía atravesarla. Se impulsó y apoyó los pies en la pared mientras subía lentamente. Fue un poco incómodo, ya que no estaba acostumbrado a escalar, al menos no así. Trepar un árbol sí, pero una pared plana. Estaba a mitad de camino cuando encontró el ritmo y la postura que le ayudaron. Al mirar hacia abajo desde la cornisa una vez arriba, dejó escapar un suspiro. Voy a tener que ser más rápido que eso. Solo necesitas más práctica, eso es todo sí, pero no puedo creer que sea lo suficientemente fuerte como para clavar un ladrillo así. Sí, trabajar así me permite aumentar tus habilidades naturales y el aura ya lo hace, así que supongo que significa que estoy duplicando mi potencia. Jaune sonrió bajo su máscara. Jaune miró hacia los demás edificios. ¿Podría hacer algunos de esos saltos ahora? La mayoría de ellos, sí, supongo que probaremos esto, dijo Jaune mientras corría, encarando una de las cornisas, cada vez más cerca del borde, y de repente se detuvo en el último momento. ¿Estás seguro de que puedo lograrlo? Sí, solo digo que hay un largo camino hacia abajo. Jaune miró por encima del borde. Confía en mí. Jaune tragó saliva. De acuerdo. Se dio la vuelta y corrió de vuelta para alejarse un poco y respiró hondo para calmarse. Sentía el corazón latirle con fuerza en el pecho y esperaba que no fuera un error. De acuerdo, Jaune, puedes, él dijo que puedes, así que puedes. Dios, espero poder. Jaune salió corriendo y, al llegar al borde, esta vez saltó. Gritó al sentir que saltaba por encima del hueco entre los edificios, lo cual se convirtió en una risa al pasar fácilmente por encima. Esta se transformó en un breve grito de sorpresa al estrellarse contra el suelo del otro tejado. Rebotó y patinó un poco antes de detenerse. Bien, gruñó Jaune, levantándose y sacudiéndose el polvo. Estrategia de aterrizaje. Esto, puede que te lleve un tiempo acostumbrarte, sí, pero por eso estamos aquí. Durante la siguiente hora, Jaune solo corrió por los tejados para familiarizarse con sus nuevas fortalezas físicas mientras el simbionte se exponía a su alrededor. Saltaba por los tejados para dominar la distancia que podía recorrer. Después, Valor pensó que aprender otras habilidades podría ser útil. Así que, en un espacio particularmente grande que Jaune no podría saltar, era hora de buscar una forma alternativa de cruzar. Jaune se preparó mientras lanzaba el brazo y el traje blanco se desprendía de él. Era como si un zarcillo pegajoso, una telaraña o algo similar, saliera y se adhiriera a la otra cornisa. El plan era que Jaune se impulsara con él. Así que Jaune tiró, y un trozo de tela se desprendió junto con el zarcillo. No hubiera sido tan malo si dicho material no se moviera a tanta velocidad que se estrelló contra su pecho y lo tiró de espaldas con dolor. ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó?, preguntó Jaune, frotándose el pecho y mirando al cielo. Te dije que te tiraras al otro lado. Hice. No, tiraste del edificio. Debes pensar en tirarte desde el otro lado. Tiraste desde el lado donde estabas. Creo que entiendo lo que quieres decir. Jaune se incorporó. Era una forma extraña de pensar, pero el simbionte del otro lado seguía siendo parte de él. Había estado pensando que era más como una cuerda que un trozo de sí mismo. Bueno, un intento más. Extendió el brazo cuando el zarcillo se volvió a unir. Tira hacia el otro lado, tira hacia el otro lado, tira hacia el otro lado. Jaune se impulsó al ser derribado repentinamente y quedar en el aire. Gritó de sorpresa, pero luego se dio cuenta de que no lo lograría. Se aferró a la cornisa del edificio y se aferró con todas sus fuerzas. Rápidamente se impulsó y saltó por encima, jadeando. Bien, mejor, pero necesita mejorar. Echó la cabeza hacia atrás para recuperar el aliento. De verdad que no quería caerse desde una altura de 4 pisos hoy. Oye, Valor, ¿habría sobrevivido si me hubiera caído? Sí, pero sufrirías mucho, es bueno saberlo. Si rompes algo puedo volver a armarlo tomado, pero experimentemos con eso pronto, dijo, incorporándose. Bueno, supongo que es hora de ponerse en marcha. Jaune siguió entrenando. Se movía por la ciudad con más confianza, pero sin duda tendría que volver para mejorar.
Además, una vez que se puso en movimiento, fue una experiencia liberadora. Se sentía en la cima del mundo con su forma de moverse por la ciudad. Una parte de él pensaba en los héroes de los cómics y en cómo corrían por los tejados para detener el crimen. Descubrió que su equilibrio también había mejorado mucho, ya que el simbionte le ayudaba a no caerse. Jaune empezaba a preguntarse si debería buscar información sobre parkour que había visto en internet. Poder moverse con tanta libertad sin un simbionte le hacía preguntarse qué también podría ser con su compañero alienígena. Se oyó un estruendo en la noche y algunos gritos. Eso no puede ser bueno. Jaune corrió sobre algunos edificios y miró hacia abajo para ver una tienda de polvo con su ventana rota por algunos tipos con trajes oscuros. Estamos aquí para robar, no para destrozarlo. Ahora a por ese maldito polvo. Se oyó una voz furiosa desde dentro. Menos mal que esa ventana no tenía alarma, si no, tendría un empleado menos esta noche. Jaune vio que estaban robando y, por un momento, no supo qué hacer. ¿Debería llamar a la policía? ¿Llegarían a tiempo? Estaba entrenando para eso. No tenía licencia de cazador, así que legalmente no tenía autoridad para intervenir. Entonces, pensó en qué pasaría si alguien se lastimaba por dentro. Escucha a tu corazón. Jaune se tranquilizó y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. No podía dejar que alguien se saliera con la suya y tenía que hacer algo. ¿A dónde me lleves? Yo te sigo. Así es, nunca estuvo solo. Ya no era el mismo Jaune de siempre. Ahora era más fuerte, tenía más confianza y un amigo que lo respaldaba. Hagámoslo, dijo Jaune. Dentro del almacén de chatarra, Roman Torchwitz no estaba teniendo una buena noche. Esta noche fue otro simple robo, nada del otro mundo. Solo entrar y salir, pero claro, tuvo que contratar a más gente de Junior. Sinceramente, no debería haberse sorprendido, pero no era que tuviera muchas opciones en Vale para contratar matones para trabajos sencillos. No era como si planeara usar a miembros de Colmillo Blanco para este tipo de trabajos. Sabía que el plan era incorporarlos, pero ese no era su trabajo. Suspiró al pensar en trabajar con sus animales. Y no era porque fueran faunos. Al crecer en Mantel, vio lo mal que lo pasaban, igual que él al crecer en las calles. Quería decir que la organización Colmillo Blanco estaba llena de fanáticos ciegos, y eso era algo que a Roman le desagradaba profundamente. Encendió su puro y miró al dueño, tendido en el suelo, con la cabeza herida. A veces, bastaba con darles un palo a los testarudos para que se alinearan. Disculpen lo de la ventana. Estos chicos no se darían cuenta ni aunque les mordiera la cara. Quizás les convenga echarle hielo luego. Ah, y la próxima vez que entre un grupo de gente y diga, esto es un robo, manos arriba, hagan caso. El propietario se limitó a mirar fijamente al criminal vestido de blanco. Roman ignoró al hombre mientras miraba a los matones. ¿Ya terminamos? Casi jefe, dijo uno de ellos. Roman no sabía cuál, no le importaba saber sus nombres. De todas formas, solo eran empleados contratados. Ojalá al menos fueran mejores que el último parche que le prestó Junior. Al menos esta vez le hicieron un descuento, dado que una niña le había quitado a su mejor amigo. No era lo mejor para su reputación, sobre todo cuando su club acababa de terminar las reparaciones con otra joven. Los niños se están volviendo muy violentos estos días, murmuró para sí mismo. Uno de los matones a sueldo acababa de recoger todo el polvo que cabía en su maleta. La cerró y se marchaba cuando se detuvo al ver a alguien vestido con un traje casi blanco con reflejos negros. Te sugiero que lo guardes, dijo la voz grave. Jaune le había preguntado a Valor si podía decir algo sobre su voz. En parte para ocultar su identidad, pero también, siendo honesto, no tenía precisamente una voz autoritaria. El simbionte cambiaba fácilmente el tono de sus cuerdas vocales para que sonara mayor con una voz grave. Jefe? Preguntó el hombre por encima del hombro. Había oído historias de lo que le había pasado a la última tripulación, y aunque no se trataba de un niño con capucha roja, era algo aún más extraño. Roman suspiró mientras caminaba hacia la entrada. ¿Qué pasa? No puedo atarte los zapatos y no es, ¿qué estoy mirando? Jaune se puso las manos en las caderas, adoptando lo que él consideraba una pose heroica, como en sus cómics. Soy yo quien te hará devolver lo que acabas de robar. Roman guardó silencio durante un incómodo minuto antes de suspirar y frotarse el puente de la nariz. Te lo juro, si no es una cosa, es otra en esta ciudad. Esta solía ser una ciudad agradable y normal. Miró y vio que los otros matones intentaban averiguar qué pasaba. Roman volvió a entrar y señaló la puerta con el pulgar.
Si no pueden sacar a este niño enorme que pide dulces, le exijo a Junior que me devuelva el dinero. Todos se miraron mientras Román empezaba a perder la paciencia. Déjame que te lo diga de otra manera, dijo mientras golpeaba el suelo con su bastón. Muévete. Eso sacó a los hombres de sus casillas y empezaron a correr hacia la puerta. El primero en salir se hizo a un lado rápidamente, asegurándose de que hubiera un agujero, mientras el resto de la tripulación salía y comenzaba a rodear a Jaune. Bien, lo logramos, ¿verdad? Preguntó Jaune a Valor, adoptando la misma postura de boxeador que Jan le había enseñado. Sí, te cubro las espaldas, me alegra saberlo. El primero en atacar a Jaune le asestó un puñetazo. Le sorprendió lo lento que parecía moverse. O su entrenamiento estaba dando frutos, o quizá el simbionte aumentaba sus reflejos. Podría ser un poco de ambas cosas. El hecho es que Jaune esquivó el golpe con facilidad y le dio un puñetazo en el plexo solar. Jaune no estaba acostumbrado a pelear en la vida real. Así que se sorprendió cuando el puñetazo lo levantó unos centímetros del suelo, desplomándose en el suelo, agarrándose el pecho y gimiendo. Creo que nos rompimos una costilla o algo así, no quise golpearlo tan fuerte. No vi ninguna aura cuando golpeamos, tal vez deberíamos contenernos un poco, sí, no quiero lastimarlos demasiado. Se sintió un poco mal por haberse excedido accidentalmente, incluso si el tipo era un criminal, pero ahora estaba arrastrándose sobre sus manos y rodillas hasta la pared, por lo que no estaba en muy mala forma. Aunque dejó atónitos a los demás hombres, sabían que, como criminales, podían enfrentarse a los cazadores. Conocían lo que estaba en juego al sacar espadas rojas de sus chaquetas. A estas alturas, tampoco iban a andarse con rodeos. Esos no pueden cortarnos, ¿verdad? Lo dudo, no conmigo protegiéndote. Jaune esquivó un corte mientras le asestaba una patada lateral a las costillas, esta vez tirando de ella para no causarle demasiado daño. Aún así, el hombre cayó al suelo unos metros. No tuvo tiempo de pensar, ya que tuvo que apartarse de otro con un puñetazo en la cara. Apuntaba a la punta de la barbilla. Jan explicó que esa era una gran debilidad en las personas. Un golpe en la punta de la barbilla puede dislocar la mandíbula o hacer que tiemblen. Lástima que terminó golpeándose la mandíbula mientras el hombre maldecía y se tambaleaba hacia atrás. Había muchos mientras intentaba defenderse, pero uno logró pasar. Sintió que algo le golpeaba el hombro izquierdo por detrás. Lo tengo, espera, ¿qué es esto? El hombre vio como su espada se hundía ligeramente en la hombrera, pero el traje que la rodeaba empezó a moverse. Pronto, la espada fue forzada a salir, lanzándola junto con el brazo que la sostenía hacia atrás por la fuerza de la expulsión. Miró y tuvo que bajarse las gafas de sol para ver cómo el corte se curaba solo. ¿Qué demonios? Jaune le dio un revés al matón, dejándolo caer al suelo. Algunos más descubrirían que sus espadas simplemente no podían penetrar la armadura, al menos no lo suficiente como para hacer algo. Entonces Jaune y Valor empezaron a cambiar un poco las cosas. Un hombre intentó atacar a Jaune por la espalda, pero el traje que llevaba a la espalda se transformó en un tentáculo y se estrelló contra el pecho sorprendido del hombre. Eso llamó la atención de todos los presentes. ¿Qué demonios es este tipo? No sé, ¿viste eso? No creo que nos paguen lo suficiente por esta mierda rara. ¿Crees que el jefe nos creerá si decimos que un tipo con un traje raro que se mueve nos golpeó? Estoy aquí y todavía no lo creo. Bueno, Jaune miró a su alrededor. ¿Se van a rendir o qué? Hubo una pausa mientras los hombres que no estaban en el suelo se miraban hasta que uno de ellos habló. Si no oponemos resistencia, ¿qué creen que nos harán ese tipo de ahí dentro y su pequeño psicópata que anda con él? La mención de Neo les puso los pelos de punta a los hombres. No era conocida por ser amable. Demonios, corrían historias de ella matando gente con una sonrisa y un paso ágil. El hecho de que Román pudiera hacerse amigo suyo solo hacía que su reputación fuera aún más impresionante. Claro que, si esos dos no se ocupaban de ellos, Junior y los gemelos también tendrían que discutir con ellos. Con un acuerdo silencioso los hombres cargaron nuevamente. Digo que terminemos esto, es hora de relajarnos un poco, sí, veamos qué podemos hacer juntos ahora. Los hombres se abalanzaron sobre Jaune cuando dos de sus brazos se convirtieron en grandes tentáculos y los estrellaron contra las paredes del edificio. Luego, los envolvió en las piernas de otros dos, haciéndolos tropezar. Uno se abalanzó sobre Jaune mientras estaba ocupado, pero entonces el pecho de Jaune se expandió y se estrelló contra el rostro del matón. Jaune le propinó una patada fuerte en la cabeza para luego dejarlo inconsciente.
Los dos a los que había hecho tropezar se estaban levantando cuando Jaune ya los tenía encima. Le dio un codazo en la barbilla a uno, dejándolo inconsciente, y el último intentó cortarle la espalda. Pero el simbionte saltó y con un tentáculo le atrapó la muñeca, mientras que el otro se acercó rápidamente al rostro del hombre y se detuvo, dejando al criminal preguntándose qué estaba pasando. Entonces, la punta se transformó en una mano, propinándole varias bofetadas fuertes antes de convertirse en un puño y dejarlo inconsciente. Jaune se levantó y miró a su alrededor. ¿De qué se trataba eso último? Culpo a todos esos recuerdos que tienes de esos cortos animados que te gustaba ver cuando eras niño. ¿Eso lo sacaste de los dibujos animados? Es el vínculo, yo soy tú y tú eres yo, ahora somos un solo ser, genial. Espera, ¿dónde está el tipo con el sombrero y el bastón? Muévete. Jaune escuchó el sonido mientras saltaba fuera del camino cuando una pequeña explosión ocurrió donde él acababa de estar. Juro que si no son niñas con capuchas rojas, ahora son chicos vestidos de blanco. Román salió de la tienda con cara de irritación. Su bastón seguía apuntando mientras el humo del disparo se disipaba por la punta. Sacó su puro, lo tiró al suelo y lo pisoteó. ¿Qué se necesita para cometer un delito menor en esta ciudad hoy en día? Román examinó al hombre. Era alto, algo corpulento, pero eso era todo lo que tenía. Sin embargo, el traje le recordaba mucho al estilo Atlas para sus uniformes, pero no era un estilo con el que estuviera familiarizado. Quizás era alguna nueva unidad Atlas. De ser así, ¿por qué estarían en Vale? Atlas no podía saber que algo ya estaba sucediendo aquí, ¿verdad? Era demasiado pronto para que Atlas ya estuviera involucrado. Si fuera así, a Cinder no le gustaría esto, aunque a ella no parecía gustarle nada y simplemente parecía tolerar el mundo hasta cierto punto. Entonces, ¿qué eres? ¿Un nuevo perro de ataque Atlas? Bueno, tú primero. Jaune no tenía idea de qué decirle, así que rápidamente intentó ganar tiempo. Román echó la cabeza hacia atrás un poco, casi como si le hubieran dado un golpe. ¿En serio? ¿No sabes quién soy? Me siento insultado, de verdad. Aquí estoy, el genio criminal del siglo, ¿y no sabes quién soy? Bueno, aquí les doy una pequeña lección. Soy uno de los criminales más buscados del mundo. Soy quien robó un tren entero de Mistral, sí, un tren entero. Robé la rosa azul de Vacuo y la vendí al mejor postor. He sacado y robado más polvo de Atlas de lo que sé qué hacer con él. Incluso he salido en televisión varias docenas de veces con mis hazañas y soy conocido en todas partes. No sé bajo qué roca has estado viviendo, pero yo pensaría en años de mi vida, siendo el genio criminal que soy, que el nombre de Román Torch era conocido en todas partes. Ah, entonces tu nombre es Román Torchwich, afirmó Jaune asintiendo. Román se quedó impasible ante esa reacción. Te voy a hacer daño ahora. Pues claro que puedes. Saltó para apartarse al instante cuando el arma de Román disparó varias veces. Jaune esquivó los explosivos, pero Román estaba en otro nivel, pues había planeado que Jaune se moviera así mientras corría a interceptarlo. Golpeó la cabeza de Jaune con el mango de su bastón. Jaune sintió el golpe. Este hombre definitivamente tenía entrenamiento de cazador o algo similar. Era rápido y golpeaba con fuerza. Jaune rápidamente adoptó una postura defensiva mientras Román comenzaba a asestarle golpe tras golpe. Normalmente, esto habría dolido, pero el simbionte estaba recibiendo gran parte del daño. Aún sentía los golpes, pero era como si llevara protección. Jaune sabía que no podía mantenerse a la defensiva y lanzó un golpe, pero Román esquivó su cabeza lo justo para fallar. Jaune falló, ya que tenía su bastón enganchado en un tobillo hasta que fue demasiado tarde, cuando Román tiró y Jaune cayó de espaldas. Román no se detuvo. El hombre fue implacable y pateó a Jaune literalmente a la acera, antes de disparar otro tiro rápidamente. Jaune recibió el golpe en sus brazos mientras gritaba de dolor. No solo él, Valor también estaba sufriendo. ¿Qué es esto? Román no había visto la pelea, pues estaba intentando limpiar el polvo del resto de la tienda mientras Jaune y los matones a sueldo peleaban. Así que, al ver cómo el traje en sus brazos se retorcía como un ser vivo, eso le llamó la atención. ¿Qué eres? Román había visto muchas cosas en su vida, pero nada como esto. Entonces, lo que sea que lleves puesto no le gusta mi munición, ¿eh? Valor, ¿qué pasa? Preguntó Jaune mientras intentaba ponerse de pie. Arde, lo que sea que esté usando arde con fuerza, duele así recordó durante todas sus conversaciones que Valor le había dicho que era vulnerable al calor intenso y a los ruidos fuertes.
Este personaje romano debía de usar un tipo de polvo de fuego como arma. Era el peor tipo de arma contra el que se podían enfrentar. Román apuntó y disparó de nuevo antes de que Jaune pudiera incorporarse. El disparo le dio en el costado mientras gritaba de dolor otra vez. Bueno, esto sí que es interesante, pero sea lo que sea, no le gusta. Ahora, ¿el explosivo o el calor? Le disparó de nuevo a Jaune, haciéndole gritar de nuevo. Quizás dispare un par de veces más antes de averiguarlo, a menos que quieras decírmelo. Jaune gimió intentando levantarse. Entonces lo tomaré como un no, dijo Román, blandiendo su arma contra la cara de Jaune, derribándolo de espaldas. Luego, apuntó con la tabla de punta del arma a la cara de Jaune, tras la máscara. Me pregunto qué pasa a quemarropa. ¡No! La voz que salió del traje era mucho más etérea cuando el simbionte tomó el control. Los zarcillos impactaron el arma, que disparó inofensivamente hacia un lado, mientras dos más, desde los hombros, disparaban calle abajo y ponían a Jaune a salvo. Jaune ya estaba de pie y tuvo que sacudir la cabeza para despejarse. Vio que Román estaba a punto de disparar de nuevo y supo que no podía seguir recibiendo esos disparos. No podemos atacarlo de frente, pensó Jaune mientras esquivaba el disparo. Tiene demasiada experiencia. Tenemos que pillarlo desprevenido. Valor estaba abierto a sugerencias y casi fueron golpeados nuevamente ya que al simbionte realmente no le gustó esa arma. Tiraremos, pensó Jaune mientras el Clintar pronto captó lo que su anfitrión estaba haciendo. Jaune seguía esquivando. Parecía que no sabía qué hacer, pero en realidad estaba poniendo a Román contra las cuerdas. Cuando estuvo en posición, le lanzó un zarcillo al criminal. Román, por supuesto, lo esquivó con facilidad, mirándolo con aire de suficiencia. ¿En serio? Deberías aprender a no telegrafiar tus ataques. Es una pena que no vivas lo suficiente para aprender de esto. Se burló. Buen consejo y ya vas muy por delante, dijo Jaune. El sonido de ladrillos al ser retirados del lateral del edificio tomó a Román desprevenido, pues el fuerte ruido a sus espaldas fue algo inesperado. Instintivamente, se giró, pero una docena de ladrillos se estrellaron contra él. Gritó al caer al suelo, aturdido. Jaune no se rindió y usó ese mismo tentáculo para envolver a Román y estrellarlo contra el suelo varias veces. El hombre tenía aura, así que pudo resistirlo, pero en el último golpe, vio como su aura se rompía. Retiró el tentáculo, listo para terminar la pelea. Te tenemos. Jaune saltó hacia adelante con el puño cerrado. Su puño acababa de golpear a Román cuando se hizo añicos. Esa era la única forma de describirlo, era como si el hombre fuera de cristal. ¿Lo matamos? No lo creo, ¿era eso una apariencia? Tiene que serlo. Jaune no sabía qué tipo de semblante había usado el hombre, pero al mirar a su alrededor no vio rastro de él ni de su arma. ¿Se escapó? ¿Ya terminó? Dijo una voz desde la puerta. Sí, ciudadano, dijo Jaune intentando parecer seguro. Aunque uno de ellos escapó. Ya llamé a la policía cuando se fue el elegante, dijo el dueño mirando al grupo golpeado en el suelo. Bueno, desde luego que les hiciste un desastre. Bueno, vinieron a por mí con espadas y cosas así. Jaune se rascó la nuca, preocupado de que se hubieran pasado de la raya. No, se lo merecen. Me dieron una paliza a mí y a mi tienda, y ellos también la recibieron. Entonces el hombre vio el agujero en el costado del edificio, con una capa de ladrillos esparcida por la calle. Aunque no creo que mi seguro lo cubra. Jaune estaba a punto de disculparse cuando oyó sirenas que indicaban que era la policía y no tenía ganas de quedarse ahí respondiendo a un montón de preguntas que no estaba preparado para responder. Bueno, creo que mejor me voy. ¿Cómo te llamas, muchacho? Preguntó el hombre. No se le ocurrió ningún nombre mientras Román preguntaba, así que se limitó a lo primero que le vino a la cabeza. Valor, puedes llamarme Valor. Con eso, Jaune se lanzó al costado del edificio, trepó rápidamente y pronto desapareció en la noche. Corrió varias cuadras antes de detenerse. Recuperó el aliento detrás de una valla publicitaria y se deslizó por ella, con la espalda apoyada en ella, mientras el simbionte se alejaba de su rostro. Jaune se tocó el inicio de un moretón donde le habían dado un bastón en la cara. Genial, ¿cómo voy a explicar esto? Puedo intentar arreglarlo antes de que regresemos hablando de eso, mejor apresurémonos antes de que despeguen los últimos vuelos. Mañana es lunes y tenemos un día escolar muy ajetreado. Esa pelea podría haber ido mejor sí, a mí también me pasó. No sabía que un golpe con polvo de fuego doliera tanto. Pensó en cómo a Cardin le gustaba usar el fuego con su maza. Tendremos que entrenar más para lidiar con algo así.
Hay un par de cosas que podríamos intentar, pero dejémoslas para más tarde, ¿de acuerdo?, dijo Jaune, incorporándose mientras la máscara se reformaba. Volvamos a los muelles. En una azotea completamente distinta, bloqueada por muchos, Román sacó uno de sus puros del abrigo. Lo tenía bajo control. Junto a él había una mujer bajita y delgada, con el pelo color helado y ojos descoordinados. Dada su pequeña estatura y aspecto juvenil, la gente solía pensar que era una adolescente en lugar de una mujer de 20 y pocos años. Neo solo le sonrió con sorna, con las manos en las caderas. Había venido a ver cómo iban los robos de polvo, solo para encontrarse con Román peleando con un desconocido vestido de blanco y con todos los hombres de Junior tirados en el suelo. Sí, me peleé, encendió su puro. Me pilló desprevenido con, bueno, lo que sea que haya hecho. Neo sacó su pergamino y se lo mostró, al ver que se había tomado el tiempo de grabar los momentos finales de la pelea, empezando por su impacto contra el suelo. No puedo creer que hayas grabado eso, hizo una pausa y la miró. Bueno, sí, de hecho, puedo creerlo, pero vamos, Neo, qué vergüenza. Él fue a alcanzarla mientras ella saltaba ágilmente fuera de su alcance moviendo su dedo hacia él. Te traeré un bote de tu helado favorito. Neo se alejó tranquilamente, aunque tentadora, siempre podía conseguir lo suyo. Este video era demasiado bueno para borrarlo pronto, pues casi se rió de lo seguro que estaba justo antes de que la situación cambiara. Maldita sea, ¿me vas a echar la culpa por eso? Era una pregunta retórica, claro. Le había enseñado el valor del material de chantaje, quizá demasiado bien. Aún así, no podía asimilar contra qué demonios había luchado. Parecía un traje de combate, pero, estuviera hecho de lo que estuviera hecho, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía la sensación de que esto no sería el final de las cosas. Capítulo 11. El Caballero Blanco. Por suerte, Jaune había logrado subir al penúltimo viaje de regreso a Beacon. Se sentía un poco golpeado, pero por suerte Valor estaba trabajando en sus heridas. Aura lo ayudó a sanar, y con un simbionte añadido, realmente hizo maravillas. No tenía ningún moretón visible en la cara al aterrizar. Estaba tan agradecido por eso que había estado pensando en algunas excusas que podrían ser creíbles. También había usado su pergamino para buscar a Román Torchwick y vaya. El tipo era un gran criminal, uno de los 10 más buscados en los 4 reinos, buscado por robo, asalto, asesinato, allanamiento y, sobre todo, hurto. Entonces, realmente robó un tren entero, lo sé, ¿verdad?, murmuró mientras leía el pergamino de camino a la habitación. Llegó a su dormitorio, abrió la puerta y vio que el resto de su equipo estaba allí. Todos ya estaban en pijama. Jaune vio el reloj de la pared y, aunque no eran las luces apagadas, eran 30 minutos cuando los estudiantes debían acostarse. Si bien no era una regla estricta, era más bien una guía, pero estaba mal visto, especialmente por Godwitch si te pillaban deambulando por los pasillos en plena noche en un día de escuela. Jaune, llegaste tarde. ¿Pasó algo en Vale? Pirra estaba a punto de llamar a Jaune para asegurarse de que regresara antes de que saliera el último Bullard. Si perdía el transporte, tendría que esperar hasta la mañana y podría perderse su primera clase. Nada, qué lástima, Jaune se rascó la nuca. Solo mirando a mi alrededor, sabes que nunca me tomé el tiempo de ver a Vale y pensé que era lo mejor. Realmente no le gustaba mentir, pero sinceramente, a estas alturas, ¿qué más podía hacer? Parecía que las mentiras seguían acumulándose. Sabía que tarde o temprano tendría que confesar, pero aún no. Bueno, nos alegra que hayas regresado a tiempo, suspiró aliviado su compañero. Sí, ¿no querrías que la señorita Godwitch te diera detención?, dijo Nora mientras leía una revista en su cama, y Ren asintió en señal de acuerdo. Gracias, dijo Jaune con una leve sonrisa mientras se ponía su pijama. Entonces iré a cambiarme para ir a la cama. Esa noche, al acostarse, se encontró de nuevo en el mundo onírico que su simbionte había creado. Era una recreación del aula. Se sentaba en el asiento delantero y la figura negra de su simbionte estaba junto al escritorio del profesor. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche?, preguntó Jaune. He estado pensando, y deberíamos repasar cómo fue esa pelea. Valor chasqueó los dedos mientras la escena cambiaba a la de la pelea fuera del almacén de polvo con el grupo de hombres de negro y Román dentro. Deberíamos ver qué hicimos bien y qué hicimos mal. Es como las clases de combate de Glinda, asintió Jaune. La próxima vez que se encontrara con Román, quería estar preparado, para él o para cualquiera como él.
Tendrían que dedicar tiempo a pensar en contraataques para los usuarios de polvo de fuego y cualquier otra cosa con la que pudieran toparse. Hicieron eso hasta que llegó la mañana. Jaune se despertó renovado, como siempre, gracias a Valor, que lo ayudaba a acostumbrarse a madrugar. También tomó un par de suplementos para la factura que compró en Vale. Se alegró de haber encontrado una tienda que los tuviera, ya que le permitirían comer con más variedad y tal vez evitar que la gente cuestionara sus elecciones de comida. A la hora del desayuno, él y su equipo se unieron al equipo Ruby, que ya estaba comiendo sentado frente a ellos. Al parecer, estaban enfrascados en una conversación. Creo que es algún tipo de truco, afirmó Weiss. Vamos, ¿y si es como una especie de superhéroe? Preguntó Ruby con una sonrisa de oreja a oreja. Sería genial, pero ¿qué clase de nombre si fuera Valor? Preguntó Yang. Jaune se tensó de repente al sentir que su simbionte hacía lo mismo. Jaune dejó de comer y miró a las hermanas. ¿De qué están hablando? Ruby sacó su pergamino y se lo mostró. Esto. Jaune miró y vio un artículo de noticias sobre el robo de polvo de la noche anterior, en el que él participó. De repente, sintió que se le secaba la garganta al leer el título. Un hombre misterioso detiene un robo muchacho, pensó. Aparentemente un tipo vestido de blanco que se hace llamar Valor lo detuvo, señaló Yang. ¡Qué genial! Nora sacó su pergamino para empezar a navegar por los sitios de noticias. ¿De verdad es una noticia tan importante? Preguntó Jaune con nerviosismo. Solo fue un robo. Vale, debía tener otras cosas mucho más importantes. Sí, pero tenía que ver con Roman Torchwich, dijo Ruby cruzándose de brazos. Ese tipo se escapó otra vez. ¿Parece que lo conoces personalmente? Preguntó Pirra con curiosidad. Ruby empezó a inquietarse. Verás, antes de que me aceptaran, estaba en esta tienda haciendo mis cosas cuando él y unos tipos entraron a robar. Intentaron robarme también, así que simplemente, les dio una paliza, dijo Yang con orgullo mientras le revolvía el pelo a Ruby, para disgusto de la hermana menor, que intentaba apartarle la mano. Sabía lo que había pasado desde que la llevaron a la comisaría y la aceptaron en Beacon. Bueno, tenían que contárselo. Nunca dijiste nada sobre eso, le dijo Blake. Nunca salió el tema. Se defendió Ruby. Intentaba ser normal, y es difícil serlo cuando te saltaste 2 cursos y entraste por pelear con un importante criminal buscado. Así que por eso te admitieron en Beacon antes. A Weiss nunca se le había ocurrido preguntarle a Ruby cómo lo había hecho. Supuso que debía haber alguna razón. Al principio pensó que era un error, pero luchar contra ese Nevermore con el plan que se le había ocurrido empezó a hacer que Weiss pensara que había algo más en la joven. Sí, conocía a la señorita Godwich y todo, comenzó a explicar lo que pasó esa noche, la pelea, el hecho de ser llevada a una estación de policía y la aparición del propio Ozpin. Mientras hablaba de esto, Jaune tuvo que admitir que nunca esperó que Ruby hubiera pasado por todo eso. Así que eso es lo que quiso decir que... Lo que dijo sobre las niñas con capuchas rojas, sí, vaya. Básicamente, le impedí robar otra tienda de polvo como hizo Ruby. ¡Qué chulo! ¿Por qué sigue robando polvo? El simbionte también reflexionó sobre esto. Según sus investigaciones, el polvo era una sustancia muy preciada, quizás la más preciada. Todo fluía de él, las armas lo usaban, estaba presente en la vida cotidiana. Algo estaba pasando. Estaba seguro de que había un panorama mucho más amplio que no veían. ¿Se vendía en el mercado negro o era para encarecer el polvo? De ser así, ¿por qué? Había demasiadas incógnitas, por lo que Valor dejaría esto de lado por ahora, pero era algo que investigaría más tarde. Al parecer lo llaman el Caballero Blanco de Vale, dijo Blake consultando un foro de mensajes. La descripción del dueño de la tienda decía que el hombre vestía de blanco con una especie de armadura de combate. ¿Mencionaron algo más sobre este aspecto? Jaune recordó de repente que Valor le había puesto el símbolo de su familia en el pecho. Se sentía tan estúpido poniéndoselo ahora, por Dios. Tenía el mismo símbolo en su escudo. Hasta un idiota se daría cuenta de que era el mismo símbolo, y entonces, ¿qué iba a decir? Perdón, ¿se equivocó de persona? Blake lo revisó un poco más. Nada todavía, espera, algo sobre una luna en su pecho. De repente Jaune se sintió muy pálido. ¿Como una luna llena o una luna creciente? Preguntó Nora desde el otro lado de la mesa. No lo dice, dijo Blake encogiéndose de hombros. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, seguía pensando Jaune. ¿Tienen una representación artística?, sonrió Ruby al ver lo que encontró.
Se la mostró a los interesados. Jaune vio que se parecía un poco a ellos, pero había algunas diferencias, y respiró aliviado cuando vio que el símbolo en el pecho era solo una luna creciente y era vertical, no horizontal como su propio símbolo. Tenemos que cambiar ese símbolo si esto vuelve a suceder, pensó Jaune a su compañero. De acuerdo, tal vez use el del boceto para despistarlos, buena idea. Aún así, aquello era demasiado reconfortante. ¿Entonces lo llaman Caballero Blanco porque es completamente blanco y tiene armadura?, pensó Nora en voz alta. Pero tiene el símbolo de la luna, ¿por qué algo como el Caballero Luna o algo así? Yang se encogió de hombros. Caballero Blanco me suena mejor. También hay muchas referencias literarias a personajes llamados Caballeros Blancos, también llamados paladines. Blake, como amante de la ficción, comentó que había leído algunas historias sobre estos personajes. Un par eran de sus favoritas por sus escenas más subidas de tono entre el caballero y la protagonista. Ah, ¿te refieres a esos tipos con armadura que son como, ¿cómo se dice?, preguntó Nora. ¿Sabes, abrirles la puerta a las damas, ser educados y esas cosas? ¿Caballeresero?, ofreció Ren. Sí, eso. Nora lo señaló. Qué lástima que digan que la caballerosidad está muerta. Blake se encogió de hombros. ¿Qué pasa con Jaune?, preguntó Nora, haciendo que el niño se atragantara un poco con la comida. ¿Qué?, preguntó, aclarándose la boca y las vías respiratorias. Sabes que podrías tener algo ahí, asintió Pirra. Jaune es muy educado. Sin mencionar su ayuda, asintió Ruby al recordar cómo la había estado ayudando con algunos de sus estudios últimamente. Además, se viste como un caballero con su armadura y usa espada y escudo. Yang empezó a entender a dónde querían llegar. Sí, defendió a Velvet, ¿recuerdas? Aunque es un poco tonto. Gracias, murmuró Jaune dejando caer los hombros, pues sabía que no era exactamente genial comparado con, bueno, casi todos, según se sentía. Oye, a veces ser un idiota es bueno, le dijo Yang rápidamente. Nuestro papá es uno y es el mejor papá que pudimos haber tenido. Es cierto, asintió Ruby a ambas partes. Eso hizo que Jaune se sintiera un poco mejor. Nunca había conocido a su padre, pero siempre hablaban maravillas de él. Jaune se daba cuenta de que significaba mucho para ambas hermanas, así que quizás compararlo con él fuera algo bueno. Oh, quizás podamos encontrar a este tipo y formar un equipo, Nora saltó en su asiento. El caballero blanco y el caballero tonto. Hubo algunas risas al respecto, incluso Jaune tuvo que admitir que era bastante gracioso, sobre todo porque no tenían ni idea de que eran la misma persona. Aún así, Valor dijo que él y otros como él fueron enviados para ayudar a convertir a la gente en héroes, campeones para defender a otros. Solo esperaba poder estar a la altura de ese legado. Weiss, sin embargo, guardó silencio mientras miraba rápidamente a Jaune. Los demás mencionaron sus virtudes y algunas sus defectos. Sin embargo, no podía pasar por alto que últimamente se había vuelto mucho más competente. Tampoco había hecho otro intento desastroso de cortejarla. Claro que estaba acostumbrada, pues, por su origen, muchos jóvenes lo intentaban y ella los descifró a todos. Al principio, pensó que Jaune era igual que ellos, solo que no tan seguro de sí mismo ni tan afable como los chicos anteriores. Pensó que era un incompetente, pero poco a poco empezó a mostrarse bajo una luz ligeramente diferente. Era casi como ver a alguien transformarse en cámara lenta. Claro, todavía no tenía ningún interés en salir con alguien. Nadie había despertado su interés, así que se había centrado más en sus estudios. Además, solo podía imaginar lo que diría su padre si trajera a alguien como Jaune a casa. Se detuvo ante ese pensamiento. Su padre no lo aprobaría en absoluto. Jaune no provenía de la alta sociedad. Por lo que ella sabía, su familia era normal, aunque, pensándolo bien, no sabía mucho. En realidad, no conocía a nadie de allí. Aún así, pensar en la desaprobación de su padre la llenaba de miedo y ganas de decepcionarlo. Lo intentó todo para conseguir su aprobación, pero nada le parecía suficiente. Sin embargo, también quería ser independiente. Era un tira y afloja exasperante con el que tenía que lidiar. Yang bromeaba mientras miraba rápidamente a Jaune. Enumerar todas sus buenas cualidades y lo tonto que era le hizo pensar en lo mucho que se parecía a su padre. Ambos eran altos y rubios, pero con un gran corazón. Podía intuir que algún día sería un buen padre con esas cualidades. Además, a pesar de su ropa, sabía que estaba un poco destrozado. Bajó la mirada hacia lo que quedaba de su desayuno, intentando no imaginarlo haciendo ejercicio, sudando y cómo se veían sus músculos.
El hecho de que fuera un chico tan agradable le hacía pensar en ciertas cosas que le generaban conflicto. Salir con Jaune era agradable y relajante, cómodo. Siempre había pensado que su tipo eran los chicos malos o tal vez alguien peligroso o emocionante. Entonces, ¿por qué su cerebro pensaba en Jaune algunas veces últimamente? Ella lo atribuyó a las estúpidas hormonas de la adolescencia y a no haber tenido una cita decente durante todo el tiempo que estuvo en Beacon para poder desahogarse un poco, por así decirlo. Pirra se alegraba de que la gente finalmente viera la faceta de Jaune que ella siempre había visto. Le gustaba su honestidad, lo cariñoso que era. La mayoría de quienes se acercaban a ella se sentían intimidados por su éxito y fama o simplemente intentaban usarla para sus propios fines. Con Jaune, pensó que podía bajar la guardia y centrarse en ser ella misma. Había pasado tanto tiempo intentando estar a la altura de su fama que apenas se dedicaba a ser ella misma. Con Jaune y los demás, pudo bajar la guardia y aprender lo que significaba ser una estudiante normal. No se había sentido normal hasta que conoció a Jaune, y él no sabía quién era. Cuando se asoció con él, nunca la trató como algo especial, no la puso en un pedestal ni nada parecido. La trató como a una joven normal. El desayuno llegó y se fue, mientras comenzaba otro día de Beacon. Jaune sentía que dominaba mejor las materias ahora que Valor lo ayudaba. Además, estudiar en su tiempo libre también les ayudó, ya que ambos estaban aprendiendo desde cero. Por suerte, Valor podía recordar cualquier información que veía, y gracias a su vínculo, él también, en cierto modo. Aunque tenía que admitir que algunas asignaturas seguían siendo aburridas. La forma de enseñar deporte era un reto para que los alumnos no se durmieran, y la historia era, bueno, el Dr. Oleg necesitaba reducir el café. Claro, ¿para qué aprender sobre la historia de los remanentes cuando podía experimentar la historia espacial a través de los recuerdos de su simbionte? La historia de su mundo parecía bastante aburrida en comparación. La siguiente clase fue con el profesor Harold Mulberry, actualización y mantenimiento de armas. La clase se impartía solo los lunes, ya que las armas de los estudiantes solo necesitaban un poco de trabajo, pero él estaba disponible para los estudiantes fuera del horario laboral si necesitaban más ayuda con sus armas. La mayoría de los estudiantes usaban la clase para realizar tareas de mantenimiento, ya que no tendrían que hacerlo más tarde. Jaune estaba usando una piedra de afilar en su espada. Su arma era bastante simple, así que no podía hacer mucho con ella. Pirra le enseñó a mantener la hoja afilada, pero realmente deseaba poder hacer más con su espada y escudo. Lubricó el mecanismo del escudo para que no tuviera problemas al abrirse y cerrarse. Miró a Weiss y luego a su espada. Era la más sencilla de todas las armas de su compañera y se parecía más a su propio tipo de arma. Tal vez puedas usar esto para obtener consejos de ella. Buena idea. Pensó que si alguien podía darle ideas, ella también. Además, le daría la oportunidad de hablar con ella. Solo esperaba poder controlar los nervios. Cada vez que intentaba hablar con ella, se ponía nervioso. Creía que estaba mejorando en disimularlo, como en la biblioteca hacía un tiempo. Weiss, ¿puedo pedirte consejo sobre algo? Jaune se acercó a su mesa con su arma. La heredera suspiró esperando que no la volviera a invitar a salir, aunque hacía tiempo que no lo hacía, pero estaba lista para decir un firme no si eso era lo que pretendía. ¿Sí? Preguntó en un tono neutral. Jaune se movió un poco. Bueno, es que tienes un arma parecida a la mía, pero esperaba mejoras, pero no sé qué hacer. Como tienes una espada, esperaba que me aconsejaras cómo mejorarla. Weiss lo miró con una ceja ligeramente levantada. No supo si era sincero o si lo estaba usando como excusa para hablar. ¿Pirra no usa espada también? Sí, pero su arma es mucho más compleja. Jaune se rascó la nuca con la mano libre. Puede transformarse en espada, rifle y jabalina. Tu arma es mucho más, iba a decir simple, pero su simbionte le advirtió antes de darle una palabra mejor. Valor quizá no comprendiera del todo las costumbres y el romance humanos, pero aún así contaba con un vasto caudal de conocimientos de otras especies al que recurrir. Más elegante. Terminó con una pequeña pausa. Weiss no estaba segura de si se refería a esa palabra, pero una parte de ella se enorgullecía de su elección. Había dedicado mucho esfuerzo a Myrtenaster y era agradable ver que alguien lo apreciaba. Déjame verla. Jaune le entregó su arma mientras ella la dejaba sobre la mesa. Si bien su arma era más parecida a un estoque que la espada larga de Jaune, pudo ver que era vieja y estaba bastante usada. Frunció el ceño al pensar que necesitaba una pequeña reparación. Tenía pequeños arañazos y rozaduras. Aún estaba afilada y engrasada, pero necesitaba más trabajo.
¿Cuándo fue la última vez que esta arma fue forjada por un herrero? Le preguntó Weiss. No estoy seguro, quizás antes de que yo naciera. Jaune siempre había visto la espada colgada sobre la chimenea de pequeño. Es una reliquia familiar que mi tatarabuelo tuvo durante la Gran Guerra, y ha pasado de generación en generación desde entonces. Weiss tarareó mientras observaba la espada un poco más. Era mucho más vieja de lo que había calculado. De hecho, le sorprendió que durara tanto, ya que la mayoría de las espadas se habrían fracturado y roto con el uso a lo largo de los años. Podría haber sido forjada de nuevo varias veces, pero no podía asegurarlo. Entonces quizás sea mejor que consigas una nueva ama. Se encogió de hombros. No puedo hacer eso, dijo Jaune rápidamente. Esto es más que un arma. Es la historia de mi familia. 4 generaciones de mi familia han tenido esta espada y escudo, y ahora me toca a mí. Es literalmente el legado de mi familia y no puedo tirarlo a la basura. Weiss se detuvo al oír sus palabras. Sabía exactamente a qué se refería con el legado familiar. Lo miró rápidamente y lo vio con la mirada fija en el ama. Era extraño que, aunque eran razones totalmente distintas, encontrara algo en el hecho de ir con Jaune. ¿De verdad significa tanto para ti? La familia siempre ha sido importante para mí, nos criaron así, se encogió de hombros Jaune. Weiss sintió una punzada de envidia al hablar de su familia. Parecía muy cercano a ellos. Supongo que están orgullosos de que hayas entrado en Beacon. En realidad, Jaune suspiró, volviendo a mirar la espada. Recordó cómo llamó a casa después de la iniciación para explicarse. Estaban muy preocupados cuando se fue de casa y se llevó la reliquia familiar. Les explicó cómo había conseguido entrar en Beacon y, aunque estaban contentos, seguían preocupados. Fue lo que dijeron a continuación lo que les dolió. Me dijeron que si esto no funciona, soy más que bienvenido de vuelta a casa, dijo con un tono ligeramente deprimido. Weiss sintió que se le hacía un nudo en el estómago, su propio padre había dicho algo similar solo que era más bien, si alguna vez terminas con esta fantasía, vuelve a casa y te haré entrar a una escuela adecuada para tu futuro real. Lo que significaba que no esperaba que ella fuera cazadora. Después de todo, tenía que luchar y ganarse el camino a Beacon. La cicatriz en su rostro por enfrentarse a ese caballero era prueba de ello. Por eso nunca intentó ocultarla. Para ella era un sello de honor que demostraba que había pagado con sangre para llegar hasta donde estaba. Pero su padre siempre podía, por capricho, sacarla de la escuela, obligarla a una vida más académica para prepararla para dirigir la compañía en el futuro. Parecía que ambas familias no creían que pudieran o debieran hacer eso. Tras examinar la hoja de nuevo, la examinó con más detenimiento. Si bien era básica para una espada, tenía buen equilibrio y el metal estaba muy bien forjado. Sin embargo, podría mejorarse, ya que las técnicas de forja habían evolucionado desde su creación. Te sugiero que lleves esto a un herrero de Vale y lo reforjes. No puedo hacerlo yo mismo, ya que no tengo esa habilidad. Lo cual era cierto, la mayoría de los estudiantes no sabían forjar. Eso requería años de aprendizaje y experiencia. Los estudiantes solían aprender cómo funcionaban las armas, cómo construirlas, cómo diseñarlas. Luego, esos planos se entregaban a alguien que podía hacerlos realidad. Claro, se esperaba que los estudiantes supieran cómo mantener sus armas y cómo reemplazar piezas, pero algo como una reforja completa requería equipo y habilidades especiales. Sugeriría que al menos se rehiciera la hoja y el guardamanos, le dijo Weiss. Me preguntaba si sería posible usar el polvo como tu arma. Jaune asintió ante la sugerencia. Weiss hizo una mueca al mirar su arma. No estoy segura, no sin rehacer la hoja por completo, y entonces no sería la espada de tu familia, sino algo totalmente diferente. Quizás podrías poner cartuchos de polvo en la empuñadura al cambiar el pomo. Intervino Ruby. No pudo evitar oír la conversación y se había apresurado a unirse. Vio que ambos la miraban. O sea, el arma de Black hace eso. El arma de Black fue diseñada para eso, le dijo Weiss. Sí, ya sé que tendrías que reemplazar toda la sección inferior, pero podría ser posible, ofreció Ruby. Jaune observó la espada y, aunque la reforja era buena, temía que si la modificaba demasiado, dejaría de ser Croce Amor si se convertiría en una nueva ama. Había tanta historia familiar ligada a ella que no quería perder ese sentido de la historia. Si reemplazas el casco de un barco, su motor y cada pieza del mismo con el tiempo hasta que no quede ninguna pieza original, ¿sigue siendo el mismo barco? Es un viejo dicho con muchas variaciones. Jaune pensó en el significado de esas palabras y frunció el ceño. ¿Sería la misma espada a esas alturas?
Ruby vio el ceño fruncido y sintió que se le bajaba un poco el ánimo. ¿No te gusta la idea? Eso sacó a Jaune de sus pensamientos. Oh, no es que estuviera pensando. Bueno, básicamente, si sigues reemplazando piezas hasta que no quede ninguna original, ¿es la misma arma para entonces? Bueno, quiero decir, Ruby parpadeó mientras su mente daba vueltas. Si empezaba a cambiar piezas de su Crescent Rose, ¿se reemplazarían todas las originales? Si eso sucediera, ¿seguiría siendo su preciado bebé? La habría usado de todas formas y las nuevas piezas pasarían a formar parte del arma, pero físicamente no lo serían. Mientras Ruby sufría un pequeño colapso mental ante la filosofía, Weiss miraba a Jaune con admiración. Pensándolo bien, era bastante profundo. No estaba segura de si existía una respuesta real a esa pregunta. Físicamente no lo sería, pero ¿y si un arma tuviera algo más que lo físico? No te consideré un filósofo, le dijo Weiss. Oh, no, la verdad es que no, dijo Jaune arrastrando los pies. O sea, leo mucho, así que, Weiss lo había visto mucho últimamente en la biblioteca. Siempre parecía estar leyendo varios libros. ¿Y qué otras palabras sabias has encontrado? ¿Ayuda? Jaune se asustó. El simbionte poseía un caudal de conocimiento que, por suerte, le era fácil de procesar. Entonces descubrió algo. El anfitrión quería intentar conseguir a Weiss como pareja, así que tal vez esto le sería útil. Cuando se lo contó a Jaune, el chico quedó impresionado. No amas a alguien por su apariencia, por su ropa o sus autos lujosos, sino porque canta una canción que solo tu corazón puede oír, le dijo. Los ojos de Weiss se abrieron un poco al sentir que se sonrojaba levemente al romper rápidamente el contacto visual con él, volviendo a mirar los objetos de la mesa frente a ellos. Había sido una actitud disimulada de su parte, pero ella admitía que había sido su mejor frase hasta la fecha. Aunque fue una declaración contundente, al menos para ella, no iba a intentar mostrar más reacción. Eso solo lo animaría. Bueno, sigo pensando que a esta arma le vendría bien una reforja para, al menos, reforzarla, dijo Weiss, volviendo al tema en cuestión. Oh, tu escudo. Ruby corrió rápidamente a la mesa de Jaune, lo agarró y lo trajo de vuelta. Quizás podamos hacer algo con esto. Bueno, el escudo no es tan viejo, le dijo Jaune. Ya me lo imaginaba, sonrió Ruby, ya que la tecnología de cambio mecánico era bastante nueva en la historia de las armas. No habría existido cuando se fabricó la espada. Lo más probable es que originalmente tuviera una vaina normal que se desgastó y fue reemplazada. Ruby lo colocó sobre la mesa mientras ambas chicas lo miraban. Si esto fuera Atlas, podríamos haberle instalado tecnología. Hay espacio de sobra, declaró Weiss tras unos minutos de silencio. Sí, pero la tecnología de Atlas no solo es difícil de conseguir y carísima, Ruby lo sabía, pues al diseñarla, quería lo mejor para su arma. Pero Atlas era muy reservado con su tecnología, sobre todo en lo que respecta a los sistemas de armas. Las pocas que vendieron le habrían costado más que una asignación anual. Ruby ladeó la cabeza y la volvió a plegar para guardarla en su vaina mientras pensaba en algunas posibilidades. Quizás pueda hacer algo con esto, ¿me das tiempo para pensar en algunas ideas? Claro, gracias Ruby, a ambos, de verdad. Si hay alguna forma de devolverles el favor, avísenme, les dijo Jaune. Weiss simplemente asintió. No pensaba pedirle ningún favor, sobre todo porque dudaba que él pudiera hacer algo. Ruby, pensativa, sonreía radiante. ¿Bromeas? Siento que me haces un favor al dejarme modificar tu equipo. La oferta sigue en pie, les dijo Jaune. Para él era una cuestión de principios. Alguien lo había ayudado, así que él también los ayudaría. Era justo así, y además eran sus amigos. Bueno, Ruby lo era, Weiss, era complicado, aunque últimamente parecía haberse vuelto un poco menos fría con él. Quizás debería investigar más filosofía, como la que le había contado Valor. También algunas especies reaccionan bien a la poesía, eso suena como si pudiera funcionar. Quizás deberías pedir consejo desde una perspectiva femenina. Después de todo, eres amiga de muchas de ellas. Algunas podrían serte útiles. Jaune lo pensó. Ruby no parecía encajar. Era demasiado joven y no parecía querer a nada más que a su hermana, su arma y su equipo, quizás en ese orden. Blake no era cercano a ella, y aunque Nora sí lo era, no estaba seguro de si algún consejo suyo le serviría. ¿Nora encajaría en la sociedad que ella lo haría? Jaune intentó recordar qué especie había sido, pero había tantas que era difícil llevar la cuenta.
en su ritual de apareamiento ofrecen la cabeza de una gran bestia o de su gran enemigo a su dedo para mostrar su fuerza. Jaune lo notó y le asustó un poco. Bueno, pues no había Nora, solo quedaban Pirra y Jan. Bueno, quizá después de clase podría pedirle consejo a una, o si no a ambas. Se había acercado a Jan, así que podría serle útil, y si no, siempre tendría a Pirra. Capítulo 12. Consejos. Jaune llevaba todo el día pensando qué preguntar. Valor le había ayudado, pero ambos tenían el problema de que ninguno conocía muy bien a las mujeres. Claro, Jaune creció con muchas hermanas, pero eso no le servía de mucho, ya que recibía tantas opiniones diferentes que le costaba mantenerlas todas en orden. Con Valor, era porque desconocía la cultura. Cada cultura era única y diferente. Claro que había similitudes entre las especies, pero, que él supiera, era la primera vez que un Clintar había estado allí. Al menos cualquier Clintar en su linaje genético, había incontables simbiontes en el universo, y con diferentes facciones como los corruptos o aquellos que simplemente se volvieron locos por huéspedes inestables, él no tenía conexión con ellos. Si uno de ellos hubiera aterrizado aquí, no lo sabría, y esperaba que no ocurriera. Podía lidiar con uno de los corruptos, pero con uno de los dementes. O peor aún, con un demente mutado. Eso sería problemático para su huésped, ya que su vínculo aún era reciente. No le contó nada a Jaune sobre esto, pues ¿cuáles eran las probabilidades? No había necesidad de preocuparlo con cosas innecesarias que no podrían evitar si ocurrieran de todos modos. Era la última clase del día y Jaune se esforzaba por concentrarse en el trabajo. Aunque era agradable que Valor básicamente registrara todo lo que veía y experimentaba, Jaune quería intentar prestar atención por su cuenta. Los últimos 10 minutos parecieron interminables hasta que finalmente sonó la campana. Jaune suspiró al ver que, mientras Pirra estaba a su lado, Jan estaba sentada con su equipo delante. «Hola Jan, Pirra, ¿puedo hablar con ustedes un momento?», les preguntó Jaune antes de que pudieran irse. «¿Solo nosotros?», preguntó Pirra para confirmar. «Si a ustedes dos no les importa», dijo Jaune. «Sí, claro», Jan miró a su equipo. «Los alcanzo, los veo luego en la sala». «Está bien entonces», asintió Ruby mientras el resto de los equipos Ruby y JNPR se iban con el resto de los estudiantes y el profesor. Cuando finalmente estuvieron solos, Jaune se sintió un poco nervioso al pedir consejo, pero sinceramente, no sabía qué hacer. No tenía mucha experiencia en esto y confiaba en sus opiniones. «Bueno, esto es un poco incómodo, pero me vendrían bien algunos consejos». «Por supuesto, Jaune, soy tu compañera, así que si necesitas ayuda, ahí estoy», le dijo Pirra con dulzura y una cálida sonrisa. «Sí, ¿para qué están los amigos?», asintió Jan. «Bueno, me preguntaba si, bueno, escúpelo, ya voy», respondió mentalmente. «Me vendría bien un consejo para que Wei se fije en mí», dijo rápidamente. Pirra sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo la sonrisa. Aunque la sonrisa desapareció de sus ojos, ya era tan experta en fingir sonrisas que a estas alturas ya era algo natural para ella. Aunque no le apetecía sonreír, esperaba que Jaune hubiera superado lo de Weiss, ya que no había vuelto a intentar convencerla de salir con él. Aunque, ahora que lo pensaba, habían estado pasando tiempo juntos, sobre todo para estudiar, pero ella ya no había sido tan fría con él como antes. La preocupación la atenazaba, pero por mucho que le doliera, sabía que no se podía obligar a alguien a gustarle. Era curioso, probablemente podía conseguir a cualquier hombre que quisiera, pero el único hombre que realmente le importaba solo la veía como una amiga. Sin embargo, Jan puso los ojos en blanco, pero luego sonrió. «Juro que eres un glotón del castigo». «Lo sé», gimió Jaune. «No puedo evitarlo». «Bueno, tienes que explicarme esa atracción». Jan tenía curiosidad por saber por qué a Jaune le gustaba tanto Weiss. Pirra también tenía curiosidad, así que agradeció que Jan preguntara, ya que no estaba segura de si sacar el tema. «¿Te gustan las mujeres dominantes? ¿Prefieres a las chicas delgadas o algo así?» Bueno, es complicado». Jaune se sonrojó. «Bueno, tengo toda la tarde libre, ¿y tú, P-Money?». Jan le sonrió con suficiencia a la pelirroja. «¿Podría ayudarnos a darte un mejor consejo?». Pirra odiaba mentir, le sabía tan mal en la boca decirlo, pero realmente quería saber la respuesta. Jaune suspiró al recordar la primera vez que la conoció. «Supongo que, bueno, cuando la vi, pensé, wow, es preciosa». Su piel pálida, su cabello blanco como la nieve y sus ojos azul hielo me llamaron la atención. «Ah, vale, ya lo veo», pensó Jan, y Weiss era guapa, podía admitirlo.
aunque todavía no estoy segura de si solo te gustan las chicas delgadas. Entonces sonrió al recordar algo. Oh, espera, ¿no intentaste hacerte pasar por pirra en los vestuarios antes de la iniciación, cuando hablabas con ellas? Jaune gimió, dándose un golpe en la frente. Mi papá dijo que tuvieras confianza. Miró a su compañero. Lo siento mucho. No, no te preocupes, Pirra agitó los brazos como si no tuviera nada que ver. Me sentí halagada. ¿En serio? Preguntó Jaune. Bueno, ahora se sentía halagada, antes de conocerlo no tanto. Estoy acostumbrada a que la gente se me acerque así. Sí, supongo que serías una celebridad y todo eso. Yang se llevó los brazos a la cabeza, pero abrió los ojos de golpe, los bajó y miró acusadoramente a Jaune. Oye, espera. ¿Por qué soy la única chica con la que nunca has intentado nada? Claro que también estaba Nora, pero todos sospechaban que había algo entre ella y Ren. Luego estaba Ruby, a quien Jaune trataba solo como una amiga, y Blake, bueno, Blake era bastante distante hasta que conocía a alguien. ¿Qué? Jaune dio un paso atrás. Me esforcé mucho para verme tan bien como estoy y la única reacción que obtuve fue que vomitaras en mi bota. Yang se enorgullecía de su apariencia, especialmente de su cabello. Hacía ejercicio constantemente para mantenerse en forma y usaba los productos adecuados para mantener su cabello largo, abundante y con volumen. Algunos simplemente no tenían idea de lo difícil que era mantener tanto cabello sin dañarlo ni tener las puntas abiertas. Eso fue mareo. Se defendió Jaune. ¿Entonces soy poco atractiva? Yang empezaba a sentirse un poco cohibida si Jaune la pasaba por alto por Pirra y Weiss, aunque ambas chicas no eran feas en absoluto, pero le gustaba pensar que al menos estaba a su nivel. No, eres muy atractiva, solo que eres un poco, algo así. Preguntó Yang en un tono ligeramente peligroso. ¿Intimidante? Dijo Jaune suavemente. Yang parpadeó. ¿Intimidante? Sí, o sea, no me resulta fácil acercarme a chicas guapas sin equivocarme con las palabras o arruinar algo. Jaune se rascó la nuca. Y además, eras la hermana mayor de Ruby y pensé que estaría mal intentar algo allí, como dijiste. Luego vomité en tu zapato. Pensé que cualquier oportunidad se había esfumado en ese momento. Bueno, entonces, Yang se tranquilizó al ver la lógica. Me alegra saber que me consideras atractiva. Le sonrió, incomodándolo y sonrojándolo. Pirra tosió en su mano. Quizás deberíamos retomar el rumbo. Ah, cierto. Entonces con Wei solo se trata de apariencia. Le preguntó Yang. Es más que eso, le dijo Jaune. Wei tiene esa presencia. Siempre ha parecido muy segura de lo que quiere y de cómo conseguirlo, y no deja que nada se interponga en su camino. Admiro eso de ella. Es una forma de decirlo, murmuró Yang mientras Wei se calmaba un poco. A veces, la reina de hielo aún era difícil de comprender. Se ponía tantas barreras a su alrededor y parecía tener mal carácter cuando las cosas no le salían bien. Pero estaba comprometida con ser cazadora, eso seguro, quizás demasiado comprometida. Necesitaba bajar el ritmo y disfrutar un poco de la vida. Bueno, una chica debería gustarte por lo que eres, dijo Pirra. No deberías tener que cambiar por eso. Cierto, pero un poco de pulido no vendría mal. Yang miró a Jaune de arriba a abajo. Era un poco tosco, pero una vez que lo limaras, podría pulirse muy bien. Bueno, primero tenemos que trabajar en el exterior y luego en el interior, que ya has empezado. ¿Yo, qué? Preguntó Jaune confundido. Todo el entrenamiento, tanto con Pirra como conmigo, te está ayudando a moldear mejor el cuerpo, le explicó Yang. Cuando llegaste eras alto y delgado, pero ahora tienes más complexión. Creo que necesitas aprovecharla más. Entonces, ¿qué? Preguntó sin seguirla. Claro, tienes que cambiarte de peinado, ladeó la cabeza y le apartó el pelo de la cara. Creo que un nuevo corte también te quedaría bien. Con el look que tienes ahora, el pelo te tapa parte de la cara y está un poco despeinado. Dice, no tengo confianza en mí misma. Apuesto a que una chica como Weiss quiere un hombre con clase, así que un corte de pelo limpio que muestre la cara y ropa decente te ayudarán a proyectar mucha confianza. ¿De verdad crees que necesita llegar tan lejos? Pirra temía cambiar demasiado lo que sabía de Jaune. Le gustaba tal como era, vale, el nuevo físico era tentador, pero ¿era necesario un cambio tan grande? Oye, nunca se sabe hasta que lo intentas, dijo Yang encogiéndose de hombros. Pero créeme, una chica se da cuenta cuando un chico se cuida. Demuestra que tiene confianza y que es responsable. ¿A quién te parece eso?
Weiss, asintió Jaune con la cabeza, entendiendo a dónde quería llegar Jan con esto. ¿Crees que deberíamos hacer algo con su equipo de combate también? Le preguntó Jan a Pirra. Hizo una pausa mientras pensaba en su equipo barato. Él había dicho que lo había comprado de segunda mano y que se notaba. La armadura estaba muy desgastada y usada, y fue una suerte que le quedara bien. Tenía demasiados huecos que podrían aprovecharse y no había sido equipada para él. Al fin y al cabo, los cazadores y las cazadoras usaban prendas y armaduras que se ajustaban al cuerpo para cada movimiento. Al menos podríamos mirar escaparates, dijo finalmente con la esperanza de encontrar algo que se ajustara mejor. Escuché que fui de compras, sonrió Jan. Entonces, ¿cuándo deberíamos ir? Preguntó Jaune. No hay mejor momento que el presente, Jan lo agarró de la mano y lo sacó de la clase. Ahora mismo. Preguntó Jaune con Pirra pisándole los talones. No pospongas lo que puedas hacer hoy, le dijo Jan. Además, necesito salir de aquí y esperar al fin de semana será un rollo. Vaya, Jaune se sorprendió al encontrarse de nuevo en la ciudad ahora que los tres se habían cambiado la ropa del colegio por la de siempre, pues habían tomado el siguiente vuelo. Pirra insistió en que al menos regresaran a tiempo para terminar las tareas pendientes. Jan estuvo de acuerdo, ya que al menos intentarían hacer lo máximo posible. Vaya, me sorprende que no hayas vomitado otra vez, dijo Jan mientras salían del avión. Oh, la última vez que estuve aquí encontré algo para aliviar mi mareo. Jaune disimuló rápidamente que su simbionte lo ayudaba a no marearse en el aire. ¿Y no lo tenías a mano el primer día que nos conocimos? Preguntó Jan. Nunca había volado antes, admitió Jaune, sintiéndose un poco mal por ello. Siempre le daría vergüenza vomitar en su zapato de esa manera. Ah, eso lo explica, asintió Jan. Entonces, ¿qué hacemos primero? Preguntó Pirra a Jan, ya que la mujer parecía tener una idea. Estaba allí por si acaso Jan se pasaba de la raya. Ya sea ropa o corte de pelo, podemos buscar armaduras nuevas en las herrerías. Jan se encogió de hombros. Además, si necesita un conjunto a medida, de todas formas llevaría tiempo. Pirra asintió, la armadura que llevaba había sido hecha a medida para ella y les había llevado una semana terminarla. Deambulaban charlando, ya que los tres no eran de la ciudad, así que explorarla también era algo que hacían. A veces, uno o más anotaban mentalmente tiendas que les interesaban o ciertos negocios. Fue entonces cuando Jan encontró lo que parecía un lugar donde podrían cortarle el pelo a Jaune. Al entrar, se veía la típica peluquería. Las sillas de siempre frente a los espejos y todas las herramientas dispuestas en la mesita debajo. Algunos asientos ya estaban ocupados mientras una mujer mayor con una cana los observaba. Bienvenidos, solo tenemos un par de sillas libres si alguno de ustedes quiere esperar. Oh, solo vinimos a cambiarle la apariencia a nuestro amigo, ¿crees que puedes hacer algo con él? Jan empujó a Jaune hacia adelante mientras la mujer miraba al chico. Ella inclinó la cabeza mientras le agarraba suavemente la barbilla y le hacía girar la cabeza en varias direcciones mientras tarareaba para sí misma. Creo que puedo. Tiene buenas mejillas y estructura. ¿Tienes algo en mente? No realmente, se encogió de hombros Jaune. El estilista miró a sus dos amigas quienes tampoco estaban seguras. Bueno, siéntate, me pongo a trabajar, le dijo, y Jaune se sentó. No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero confiaría en la mujer. Era solo pelo, ¿verdad? Volvería a crecer con el tiempo si no le gustaba. Jan y Pirra se sentaron mientras Pirra buscaba una revista sobre torneos de lucha. No se había fijado en el mundo de los torneos desde que se retiró y se unió a Beacon. Tenía algunas antiguas rivales y se preguntaba cómo estarían, ya que ella ya no estaba. Jan sacó su pergamino para buscar tiendas de ropa por la zona. Después de un tiempo, por fin terminó. Listo, quizá quieras comprar algún producto para que siga así, pero creo que esto te irá bien. Jaune se miró en el espejo. Casi no se reconocía. Llevaba el pelo corto a los lados y en la nuca, pero la parte superior estaba peinada y lucía mucho más limpia. Llevaba el flequillo en pequeñas puntas y movía la cabeza de un lado a otro. No estaba seguro de que podía lograr un corte de pelo, pero al parecer podía lograr mucho. Ahora que lo miraba, realmente resaltaba más su rostro. En realidad se sentía un poco más profesional ahora con su cabello peinado. Entonces, ¿qué piensan ustedes, chicas? Se levantó y las enfrentó. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par mientras intentaba decir algo, pero no pudo. Ahora sí que se veía más guapo. Podía ver claramente su rostro, y su cabello le daba un aire elegante que aceleró su corazón.
Yang tuvo que reaccionar bruscamente al ver su pergamino. ¿Cuándo demonios se puso tan bueno el chico vómito? Intentó apartar esos pensamientos, pero al levantarse para mirarlo, no pudo evitar sentir la atracción física. Con su 1,73 m de altura, Jaune medía 1,85 m, pero ahora, con el nuevo corte de pelo, su rostro parecía tener un aspecto totalmente diferente. Me gustan los hombres más altos que yo, y ahora es más guapo, pensó Yang, pero intentó acallar esos pensamientos rápidamente. No, mal Yang. Está pidiendo ayuda con Weiss, pero si ella no acepta, entonces quizás. Yang no sabía qué le pasaba, pero tenía que ponerle fin. Juane era su amigo, y no solo eso, sino el mejor amigo de su hermana pequeña. No podía salir con la amiga de su hermana. Eso se volvería raro, ¿no? Al menos así lo justificaba, pero maldita sea, esto estaba empezando a afectarla. Quizás solo estaba reprimida. Este fin de semana planeaba salir de fiesta y encontrar a un buen chico o algo con quien coquetear, y quizás eso la arreglara. Chicas? Preguntó Jaune al ver que ninguna de las dos hablaba. Eso les llamó la atención. Oh, te ves genial, dijo rápidamente Pirra sintiendo el rubor en su rostro. Sí, claro, a Weiss le encantará, dijo Yang con la misma rapidez, intentando mirar su pergamino. Creo que encontré ropa bonita que podría quedarte bien. Después de pagar, Yang abrió el camino para que no tuviera que mirar atrás y que su mente traidora trabajara en su contra. ¿Y si Jaune se rehabilitaba? Sería una buena amiga, lo ayudaría y luego recuperaría el control de su maldita mente. Pirra no podía evitar mirar a Jaune de vez en cuando. Tenía que admitirlo. Yang tenía razón. Una parte de ella esperaba que Weiss aún lo rechazara, pero otra sabía que si lo hacía, solo lo lastimaría, y no quería que sufriera. Era un tira y afloja entre sus deseos y el deseo de que Jaune fuera feliz. Jaune ignoraba todo esto mientras se pasaba la mano por el pelo. Le resultaba extraño que lo hubieran cambiado. Sin embargo, alguien no lo ignoraba, pues Valor era mucho más perspicaz. Aunque no conocía a la perfección las reacciones de las mujeres humanas, estaba seguro de estar captando la atracción física entre las dos jóvenes. Era curioso. ¿Acaso todos los humanos parecían pasar por rituales tan complejos? ¿Estás seguro de que necesito ropa nueva? Preguntó Jaune. No estaría mal, o sea, esos vaqueros ya los han usado. Yang señaló la zona desgastada de una de sus rodillas. Al fin y al cabo, hay que vestirse para impresionar. La forma en que te vistes es como tu pelo. Usar ropa descuidada transmite el mensaje de que no te cuidas bien, y una mujer quiere un hombre con quien pueda estar, no tener que cuidar. Conozco muchas especies cuyos rituales de apareamiento giran en torno a la apariencia. Se usaba para atraer la atención de posibles parejas. Esto parece similar. Jaune comprendió la razón al reflexionar sobre lo que ella había dicho. Recordó a una de sus hermanas mayores quejándose de que su novio de entonces, que luego dejó, no podía tomar decisiones por sí solo y que ella tenía que ayudarlo con todo. Recordó específicamente que ella le había dicho que era su novia, no su madre. Siento que hay una lección en eso, sí, en serio, pensó, y la verdad es que no se había cuidado antes. Ya no hacía ejercicio como antes, ni le prestaba tanta atención a sus estudios. Así que su pelo y su ropa eran otros síntomas. Pensó mucho en por qué se había permitido ser así y llegó a la conclusión de que simplemente no tenía confianza en sí mismo. Siempre se cuestionó a sí mismo mientras crecía, siempre inseguro de qué hacer. Todo menos convertirse en cazador, eso era en lo único que realmente se enfocaba. El pasado no tiene por qué definirte. Has crecido muchísimo desde entonces. Gracias a ti solo ayudé. Ya lo hacías con Pirra. Además, tenías que querer cambiar, mejorar para que esto funcionara. Es una de las razones por las que elegí conectar contigo. Gracias, eso significa mucho para mí. Sonrió ante el apoyo que le brindaba su simbionte. Oh, perfecto, sonrió Jan al ver la tienda frente a la que estaban. Decía Huntington, una marca que ambas sabían que vendía ropa que les gustaba a los Huntsmen. Normalmente ropa que permitía movilidad, pero también era resistente. Esta debería tener buena ropa. De hecho, compré mis botas de esta marca en casa, asintió Pirra. Hola, igual, Jan mostró sus botas. Las tengo desde hace casi 2 años y aún no se desgastan, y por lo visto son resistentes al vómito. Jaune gimió. ¿Vas a dejar que lo olvide alguna vez? No, le sonrió Jan. Los 3 estudiantes entraron y vieron mucha ropa, tanto para hombre como para mujer, en la tienda.
Había un estante lleno de botas y zapatos de combate, prendas de cuero diseñadas para proteger del desgaste, y también garras, como presumía el letrero sobre ellos. Jaune no estaba seguro de por dónde empezar mientras Jan y Pirra salían a buscar opciones adecuadas. Bueno, creo que no nos volveremos locos, dijo Jan. Empezamos con algo sencillo. Unos pantalones nuevos, y él los necesita, y quizás una camiseta nueva a juego. Eso, suena razonable, asintió Pirra mientras miraba a su alrededor. Tenía que admitir que al menos necesitaba unos pantalones nuevos. Quizás unas botas la próxima vez. Entonces pensó que podrían volver solos más tarde. Hizo una pausa mientras su mente empezaba a darle vueltas a esa posibilidad, y tuvo que admitir que le gustaba. ¿Podrían volver aquí, comprarle unas botas y luego cenar juntos antes de volver a Beacon? Suena casi como una cita, pensó mientras su rostro comenzaba a combinar con su cabello y se aseguraba rápidamente de que nadie pudiera verla sonrojarse. Oye Jaune, ¿qué talla eres? Preguntó Jan mientras miraba unos pantalones. ¿Crees que encontraste algo? Preguntó el rubio más alto al acercarse a ella, viéndola con dos tallas diferentes de la misma marca. Eran de un azul más oscuro que los que él usaba, pero le quedaban mucho mejor. Le quedaban bastante bien, ya que eligió el par que le quedaba más bien, dado su alto físico. Jaune tenía las piernas muy largas. Creo que encontré algunas camisas bonitas. Pirra se acercó con 3 opciones. Genial, podemos dejar que se las pruebe, sonrió Jan mientras empujaba con cuidado a Jaune hacia un probador. Quizás tengas que quitarte la armadura primero. Ah, cierto, empezó Jaune con las hombreras y luego con la pieza del pecho. ¿Qué demonios, Jaune? Rió Jan al ver lo que había debajo del peto por primera vez. ¿Por qué tienes un conejito en el pecho? ¿Qué? Bajó la mirada. Siempre ha estado ahí. Siempre está cubierto por la armadura. Jan volvió a reír y luego miró a Pirra. ¿Sabías que los chicos sabían de esto? Pirra asintió. Vimos a Jaune quitarse la armadura en el dormitorio. A Nora le pareció adorable. Dios mío, qué monada. Jan sintió que le empezaba a doler el estómago. Respiró hondo varias veces. ¿En serio? ¿De dónde sacaste eso? Jaune se sonrojó, sintiéndose un poco tímido. Envió unas 50 cajas de cereales Pumpkin Pete para ganar el premio. Jan se cubrió la cara, pero se sacudió mientras trataba de no reír mientras los hombros de Jaune cayeron mientras se sentía avergonzado ahora que lo dijo en voz alta. Jan, por favor, la amonestó Pirra. Bueno, lo siento, es que, guau. Tuvo que secarse los ojos un rato, respirando hondo. Es impresionante que hayas enviado 50. Me sorprende que lo tuvieran de tu talla. Sobre todo porque había uno para adultos. Pensó que solo los niños lo enviarían, pero quizá Pumpkin Pete tiene un público adulto mucho mayor del que pensaba. Bueno, a mí me gusta Pumpkin Pete. Lo he comido toda mi vida. Jaune se rascó la nuca. Oh, entonces es por eso que el azúcar causa tanto daño a tu sistema. Espera, ¿qué tengo? Pensó Jaune un poco asustado. Lo arreglé, pero tu cuerpo estaba empezando a correr el riesgo de tener problemas para usar la insulina. Además, había otros riesgos para la salud. Si seguías comiendo tanto, podrías haber tenido problemas de salud en 10 años. ¿Estás bien? Preguntó Jan preocupado cuando Jaune se quedó callado y empezó a parecer un poco preocupado. Pirra se acercó y le tocó el hombro, pues ella también lo había notado. Jaune negó con la cabeza. Bueno, perdón, me fui a otra parte. Luego miró a Pirra al recordar algo que le dijo una vez. ¿No dijiste que ese cereal no era muy saludable? Sí, y sinceramente, si comías 50 cajas, espero que ya hayas parado. Pirra había tenido muchos patrocinios a lo largo de los años y, aunque los representantes de Pumpkin Peters habían sido de los más amables, no le gustaba lo poco saludable que era su producto. Por eso solo aceptó un contrato de 3 meses. A pesar de que su antiguo agente quería 6, no se sentía cómoda con un patrocinio a largo plazo. Fue solo por la sudadera, respondió Jaune tímidamente, aunque después se la comió igual, pero no tanto. Bueno, yo digo que es hora de ver cómo te ves. Jan empujó la ropa hacia sus brazos y luego hacia el probador mientras esperaban. Salió con los vaqueros nuevos, pero con una camisa roja abotonada. Jan la miró y luego a Pirra. ¿Intentas que se vista con tus colores? No, solo pensé que se veía bien. Se defendió rápidamente, aunque mirándolo, no le importaría un poco de rojo. Jan inclinó la cabeza hacia la camisa. No sé, realmente no encaja con su estética. Aunque los pantalones se ven geniales. Jaune se movió un poco. Quedan muy bien.
Está bien, ahora sigue, le dijo Yang. La siguiente era una camisa blanca con un patrón de diseño, pero este no encajaba bien al probársela con la armadura. El ángulo de las líneas distraía mucho. Ambos sintieron que no encajaba con la armadura, así que la descartaron. La última era una camiseta negra con cuello. Era de manga corta, pero, al verla, combinaba bien con los pantalones azul oscuro. En realidad se ve bastante bien, Pirra inclinó la cabeza. Yang tarareó y asintió. Veamos qué tal va la armadura. Cuando Jaune terminó, lucía una figura imponente con la camiseta negra que hacía juego con su sudadera, pero ahora con la camisa, el pelo y los pantalones nuevos. Parecía una persona totalmente diferente, con su físico un poco marcado y con la armadura puesta al mirarlos. Bueno, Jaune Ark había pasado de ser un patito feo a un cisne. ¡Guau! Yang se sorprendió por la transformación. ¿Y esto es solo un corte de pelo y ropa? ¿Te imaginas cómo le quedaría la nueva armadura? La pelirroja asintió sin apartar la vista de su amor platónico. Jaune lucía impecable y profesional. Sintió un ligero latido al ver a su pareja. Sabía que Jaune era un diamante en bruto, pero no creía que brillara con tanta intensidad. ¿Está bien?, preguntó Jaune, inseguro. Amigo, mírate en un espejo. Yang lo acercó a uno de cuerpo entero mientras se miraba. Vas a llamar la atención. Jaune no podía creer lo que se veía. Parecía un joven seguro de sí mismo y realmente guapo. Siempre quiso ser uno de los chicos populares de su infancia, alguien a quien la gente pudiera admirar. En el espejo no veía a su antiguo yo, sino al tipo de persona que siempre había deseado ser. ¡Guau! Me veo diferente. Parpadeó al ver la imagen. Pero en el buen sentido, Yang casi le rozó el brazo con la mano, pero se detuvo al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Tosió en su mano mientras apartaba la mirada. Bueno, si el nuevo tú no puede derretir el corazón de la reina de hielo, probablemente llamarás la atención de otras chicas. ¿En serio? Jaune nunca había sido ese tipo de hombre. Algo tan simple como esto le llamaría la atención. Claro, solo tenía ojos para una chica, pero se sentiría bien, por una vez en su vida, ser el tipo de hombre que llama la atención en lugar de sentirse como el chico de fondo que pasa desapercibido. Yang lo miró por encima del hombro y lo observó. Confía en mí. Aunque voy a tener que hacerme un hueco para pagar todo esto, suspiró Jaune. Tras 2 viajes a Vale, sus escasos fondos ya empezaban a notarse. Agradecía que Beacon proporcionara a los estudiantes comidas, libros, materiales y alojamiento por ser estudiantes allí. ¿Puedo ayudarte con eso? Pirra dio un paso adelante. No quiero molestarte, empezó a decir. Ella negó con la cabeza. No es ninguna molestia, Jaune. Tengo mucho y si puedo usarlo para ayudarte, no querría un buen compañero ayudarte. Aunque tenía dinero, no era precisamente rica. Bueno, no tan rica como Weiss, al menos. Con los años, gracias a sus victorias en campeonatos y a todos sus patrocinios, había ganado un montón. Parte la invirtió en sus armas y armaduras de cazadora, y la otra mitad se la envió a sus padres. Claro que quería enviar más de la mitad, pero sus padres no estaban conformes con lo que recibían y no querían que su hija les enviara más. Así que aún le sobraba mucho dinero, y si podía usarlo para ayudar a Jaune o incluso al resto de su equipo, no lo dudaría. Oye, si está dispuesta a pagarlo y no le supone ningún problema, yo digo que lo aceptes. Yang se encogió de hombros. Aunque trabajaba duro para pagar su motocicleta y su mantenimiento en Signal, no tenía tiempo para ningún trabajo de medio tiempo después de la escuela. Bueno, vale, pero siento que necesito recompensarte de alguna manera por todo esto. A Jaune no le gustaba sentir que solo usaba a Pirra por dinero. La valoraba como compañera y amiga. Además, si alguien hace algo bueno por ti, sentía que debías hacer algo a cambio. Así fue como lo criaron. ¿Qué tal si nos invitas a cenar?, le preguntó Yang. No sé ustedes dos, pero a mí me está entrando hambre. Podría comer, asintió Pirra. A Jaune le rugió el estómago mientras las 2 chicas lo miraban, Yang divertida y Pirra riendo entre dientes. Supongo que son 3, suspiró Jaune. Almacén en Vale, Román se sentó en su silla favorita, que robó, por supuesto, mientras miraba un mapa de Vale. Tenía un montón de marcas rojas de almacenes de polvo que había atacado, pero aún quedaba mucho por recorrer. Encendió un cigarro y examinó el mapa, intentando pensar dónde atacar a continuación. El trabajo fallido de la noche anterior había retrasado sus planes. Primero, la policía estaba en alerta máxima en esa zona, lo cual no era un gran problema, pero había al menos otras 2 tiendas que planeaba atacar más tarde. El segundo y más importante era la mano de obra.
Con los hombres de Junior atrapados, la policía ahora vigilaba más de cerca su negocio. Claro que Junior se declaró inocente ante la policía. Después de todo, no controlaba lo que sus hombres hacían fuera del horario laboral. Nadie se lo creyó, pero su gente al menos sabía que debían callarse para no arrestarlo sin pruebas. No es que sus hombres fueran de mucha ayuda, pero al menos podían ser utilizados para transportar la mercancía. ¿Dónde iba a encontrar una banda lo suficientemente competente como para cometer un simple robo y mantener la boca cerrada? Este lugar no era fácil de encontrar, y es difícil mantener un almacén lleno de polvo bajo la lupa. Tuvo que comprarlo con una empresa falsa, pero si alguien lo examinara con atención, se preguntaría por qué no se movía nada, si la empresa solo tenía 3 meses, y de qué se trataba esto. El dueño no parecía existir hace más de 6 meses, y su dirección pertenecía a una empresa completamente distinta. Román se recostó y se frotó la cara. Tendría que tantear el terreno para encontrar a quien necesitara trabajo sucio. Quizás incluso usar diferentes bandas para distintas zonas de la ciudad, lo cual era un fastidio gestionar en lugar de un solo grupo. Nunca entran en los problemas que implica ser un criminal en las películas, suspiró. Sintió un toque en el hombro al mirar a Neo, quien no tenía una expresión de satisfacción en el rostro. Señaló hacia atrás mientras él giraba la cabeza perezosamente. Oh, joder, esto es todo lo que necesito, maldijo mentalmente mientras veía a Cinder caminando hacia ellos con el sonido de sus tacones haciendo clic en el suelo y sus 2 secuaces detrás de ella. Suspiró, se incorporó y esbozó su mejor sonrisa profesional. Cinder, a quien le debo el placer. No tenemos fecha para vernos hasta dentro de unos meses. Vi las noticias y me estaba asegurando de que mi socio comercial no cometiera ningún error, dijo con su voz oscura y ronca que, si alguien no la conociera, habría encontrado muy atractiva. Román tuvo que admitir que Cinder tenía el aspecto de una femme fatale desprestigiado y que podría haberlo tentado. Si no supiera qué clase de psicópata era, ella lo mataría en cuanto se pasara de la raya. Su sociedad consistía en que ella lo tenía atado al cuello, y si intentaba zafarse, lo derribaría. Todo ese rollo de trabajar para mí o morir contribuía en gran medida a evitar cualquier atractivo que la mujer pudiera tener. Claro que Neo era un poco despreocupada, pero al menos con Neo sabía cuál era su posición, y su vínculo era algo difícil de romper. Cinder, en cambio, era una herramienta para ella y nada más. Él lo sabía, ella lo sabía, todos los involucrados lo sabían. Igual que las otras 2 herramientas que tenía consigo. Bueno, Emerald estaba demasiado ciega para ver que no era más que una herramienta, ¿y Mercury? Él lo sabía, pero no le importaba. Román podría haber tenido algún tipo de relación con el chico si no fuera tan pesado estar cerca de él. Tuve un contratiempo, pero lo estoy superando, le dijo Román. Además, no esperaba encontrarme con un posible soldado experimental de Atlas ni nada por el estilo. Cinder ladeó la cabeza. ¿Un qué? Neo sacó su pergamino mientras mostraba el video. ¿Todavía tienes ese video? No, espera, claro que sí. Román suspiró mientras su amigo se acercaba y le mostraba el video a Cinder. Los ojos de Cinder se abrieron de par en par ante lo que vio. Había visto mucho, sobre todo trabajando para Salem, pero esto era diferente a todo lo que había visto. El traje casi parecía un ser vivo. La forma en que sus partes formaban nuevos apéndices le recordaba cómo algunos Grimm pueden realizar hazañas similares, siendo los brazos del Nukelave un claro ejemplo. ¿Alguien había logrado experimentar con éxito con Grimm? ¿Qué es eso? ¿Algo parecido? Preguntó Emerald, intentando ver bien el vídeo en repetición. Niño, suspiró Román. Llevo mucho tiempo en esto, pero ni siquiera yo he visto algo que actúe así, ¿y tú? Esmeralda lo fulminó con la mirada, pero no pudo refutar sus palabras y odiaba eso. Personalmente, creo que podría ser algún tipo de tecnología experimental de Atlas, pero podría estar equivocado. Román dio una calada a su cigarro. ¿Ah? Cinder lo miró con expresión interrogativa. Bueno, es solo una suposición, pero es todo blanco, que tanto les gusta usar, señaló Román. Además, ¿se te ocurre alguna otra nación con los recursos o la tecnología para hacer algo siquiera parecido? Cinder tuvo que admitir que tenía razón. Fuera lo que fuese, era algo que no podían ignorar. Además, estaba aquí en Vale, tan cerca de sus propias operaciones. Habían planeado minuciosamente toda la operación para derribar Beacon, y ahora algo muy desconocido acababa de aparecer en el lío. Esto requeriría investigación, sobre todo si este traje era tecnología relacionada con los Grimm. Salem querría saberlo si así fuera. Tomaré una copia y se la enviaré a un socio mío.
Aunque no soportaba a Bugs ni a él, admitía que su inteligencia era insuperable. Si alguien pudiera averiguar qué era, lo intentaría. Sigue como hasta ahora, pero si te vuelves a encontrar con este individuo, elimínalo o intenta obtener más información sobre él y ese traje. Bueno, otra cosa, reaccionó mal al disparo. Román levantó su bastón. No estoy seguro de si fue la explosión o el calor de las balas de polvo, pero creo que puedes usar eso a tu favor si se convierte en un gran problema más adelante. ¿Es así? Cinder sonrió.